Imagina que abres unas puertas de madera barnizada y en lugar de la galería de los espejos, te recibe el olor a albañilería húmeda, a serrín y a humo de chimenea. Es mayo de 1664. Versalles no es todavía el palacio que reconocemos en las postales. Es un pabellón de caza en obras, una casa en forma de U, diseñada por Philibert Leroy, rodeada de pantanos que comienzan a convertirse en alamedas, con carretas que suben y bajan, obreros que martillan y jardineros que dibujan líneas nuevas sobre la tierra. Ese contraste entre la modestia material del lugar y la ambición desmesurada de un joven rey define la experiencia cotidiana de quienes vivían dentro de aquel primer Versalles. Allí, en medio del barro y de las vigas, se percibe la voluntad de un proyecto. No solo levantar edificios, sino crear una escena. Luis XIV, todavía joven, actúa como productor y protagonista a la vez. No basta con habitar un palacio. La corte debe representarse a sí misma. La vida dentro de Versalles, en ese momento fundacional, es una mezcla constante de obra y ceremonia, de rutina doméstica y espectáculo pensado hasta en el último detalle. Si te atrae viajar al pasado y descubrir cómo se vivía en los grandes palacios, suscríbete. Entrar en el Château de Philibert Leroy es entrar en una arquitectura que ya apunta a la simetría. La planta en U, los pabellones laterales, los tejados altos que recortan el horizonte. Pero muchas de esas piezas están todavía en construcción. Las nuevas salas destinadas a servicios, cocinas amplias, caballerizas, habitaciones para la servidumbre, se levantan en torno al núcleo real. A corta distancia, André Lenotre y su equipo trazan los jardines. No son aún los parterres famosos, sino bosquejos de avenidas y estanques que piden tierra, drenaje y paciencia. Las fuentes son promesa más que presencia. Los canales se constriñen en zanjas. La tierra aparece arada y preparada para convertirse en paisaje controlado. A diario, el sonido dominante es una mezcla de martillos y voces. Criados que llevan leña, herreros que ajustan herrajes, carpinteros que trabajan en tarimas temporales. Se vive entre andamios, pero convive con la cortesía más estricta. Los rituales del palacio, aunque aún en ciernes, ya regulan la mañana. El lever, el momento en que el rey se despierta y socialmente se hace visible, se realiza con elaboradas solemnidades. Cortesanos se agrupan en las antecámaras, cada uno esperando su turno para ver al monarca. Para la mayoría, la jornada comienza antes del alba, atendiendo a la maquinaria del servicio. Preparar camas, calentar lechos, encender braseros para combatir la humedad de la mañana. Las habitaciones son, por lo general, más modestas de lo que uno podría imaginar. Las alcobas reales se adornan con telas y cojines para marcar la dignidad de quien las ocupa. Pero la calefacción es ineficiente. Las chimeneas no siempre alcanzan a distribuir calor en todas las estancias, y los muros recién levantados dejan pasar el frío. La higiene es esquemática. Los baños son raros, y cuando se producen, obedecen más a la ocasión que a la rutina. Latrinas y escasos servicios higiénicos conviven con fragancias intensas. Perfumes y polvo de los muebles se mezclan con aromas de guisos que emergen desde la cocina. No hay que interpretar esto con juicio anacrónico. Las prácticas de limpieza y el manejo del cuerpo responden a normas sociales y limitaciones tecnológicas muy diferentes a las nuestras. La logística del servicio domina la vida palaciega. Las cocinas se sitúan en la planta norte, un laberinto de hornos, calderos y mesas de trabajo donde cocineros y marmitones elaboran banquetes que parecen obras de teatro. Durante la vida cotidiana se sirve el service à la française, varios platos dispuestos simultáneamente sobre la mesa, con una profusión que asombra. En las grandes fiestas, esta teatralización se amplifica. Los banquetes se despliegan en mesas largas, con conferencias de platos que mezclan aves, patés, salsas y confituras. La introducción de verduras, como las arvejas,
es todavía novedosa para algunos paladares y la elección de comestibles funciona también como un lenguaje de estatus. Los restos del festín no se desperdician. Una economía alrededor de las sobras reales distribuye alimentos a los sirvientes y a los obreros, lo que a su vez sostiene la vida cotidiana del château y sus inmediaciones. Vestirse es otro ritual con su jerarquía. La ropa no es solo adorno, es un marcador de rango. La casa dicta, por decreto, quién puede usar determinados tejidos, colores y bordados. La moda se convierte en un código que regula la proximidad al rey. Hombres y mujeres del séquito siguen modas que la corte impone y difunde. Los tejidos finos, los encajes y los botones preciosos señalan un lugar en la cadena social. Para la aristocracia, vestir bien es ejercer poder simbólico. A la vez, la indumentaria demuestra lealtades y alianzas. Un brocado, una cinta, la forma de un peinado pueden comunicar más que 1000 palabras en una antecámara. Entre la rutina y la espectacularidad se insertan los días de fiesta, que en mayo de 1664 adquieren una intensidad inusitada. Entre el 7 y el 13 de mayo se celebran los Plaisirs de l'Île Enchantée. 6 jornadas donde la imaginación y el artificio transforman el parque en una escena encantada. La organización corre a cargo del duque de Saint-Tenay, que coordina artistas, carpinteros, músicos y un ejército de técnicos temporales. La corte se convierte en público y en elenco a la vez. Se suceden desfiles ecuestres, carros alegóricos y máquinas de escena que emergen del agua y de la tierra. El carro de Apolo, por ejemplo, ofrece una aparición ceremonial. En otras escenas, un palacio efímero dedicado a la maga Alcina sirve como escenario para comedias y proezas mecánicas. Las escenografías son efímeras por diseño. Palacios de madera y telas que imitan la solidez del mármol. Bestias mecánicas que escupen humo y agua. Una ballena artificial cuya boca se abre para revelar actores o fuegos de artificio que iluminan el cielo. Estas máquinas no solo buscan espectáculo, están pensadas para asombrar y para transmitir un sentido claro del orden social. El mundo visible es dominio del rey que gobierna incluso la ilusión. Recreaciones contemporáneas basadas en fuentes de la época sugieren detalles de esas máquinas. Pero es preciso recordar que muchas descripciones provienen de cronistas y grabados, y que parte del aspecto exacto queda en el terreno de la hipótesis. Molière participa activamente en esta temporada. Sus piezas y su compañía actúan para la corte. Jean-Baptiste Lully dirige la música que acompaña los paseos y las representaciones. Música y teatro se mezclan y la palabra dramática se vuelve política. Un episodio en particular marca la tensión entre arte y control. El estreno de Tartuffe. La pieza de Molière, con su sátira sobre la hipocresía religiosa, provoca reacciones airadas entre sectores devotos y algunos miembros del clero. La obra llega a incomodar a poderosos que ven en la estrecha unión entre teatro y vida cortesana una amenaza simbólica. Según las fuentes, la censura se impone y la representación se ve limitada, un indicador temprano de la delicada relación entre la corona, la creación artística y la Iglesia. Este episodio revela que el teatro en Versalles no es solo entretenimiento. Es una arena donde se negocian valores y se prueba el alcance del poder real. Las noches de esas fiestas son memorables por su densidad sensorial. Imagina antorchas que recortan sombras en fachadas provisionales, músicos tocando bajo toldos, telas que tiemblan con la brisa y el olor penetrante de la pólvora cuando estallan los fuegos artificiales. Al terminar una velada, el momento culminante puede ser la quema simbólica del palacio efímero de Alcina. Los carpinteros permiten que la estructura arda en medio del parque, transformando el objeto teatral en un acto de catarsis pública. Las llamas consumen el simulado poder de la hechicera y al mismo tiempo consagran la victoria de la representación real,
la prominencia de un monarca que sabe orquestar imagen y símbolo. Esta quema, recordada por cronistas y grabadores, se fija en la memoria colectiva. La ceremonia se convierte en una metáfora del triunfo regio sobre los peligros y la ilusión. Desde la perspectiva de quien habitaba el palacio, la vida alrededor de estos eventos era agotadora y fascinante a la vez. Las semanas que rodeaban las grandes fiestas acumulaban trabajo. Si los obreros levantaban escenarios, los sirvientes limpiaban y reaparejaban muebles, los cocineros multiplicaban platos y los músicos ensayaban sin descanso. La corte, que normalmente mantiene un ritmo casi ritual, se intensificaba hasta el exceso. Para muchos cortesanos, la oportunidad de mostrarse ante el rey en un desfile o en una función era la mejor inversión política. La posibilidad de ganar un favor real, una prebenda o un puesto dependía tanto de la visibilidad como del desempeño. También existían riesgos y tensiones que no eran visibles a simple vista. La presencia de obreros y técnicos, a veces forasteros, en un espacio tan jerarquizado, podía provocar roces. La convivencia entre la servidumbre permanente y la ola temporal de actores, carpinteros y artistas traía consigo problemas de disciplina, seguridad e higiene. Además, la riqueza y el derroche que emanaban de las fiestas contrastaban con la fragilidad de las estructuras y con la precariedad de ciertos servicios. Incendios accidentales, fallos en las máquinas y el calor de un público masivo podían convertir la celebración en caos. Las crónicas no ocultan que en ocasiones la espectacularidad devoraba la previsión. La política performativa de estas fiestas no es un detalle, es la esencia del proyecto versallesco. A través de la música, el teatro y los jardines, el rey enseñaba y modelaba comportamientos. El espectáculo colectivo enseñaba a la nobleza su lugar en la jerarquía y ofrecía al público un relato sobre el orden del mundo. El monarca como centro, la cortesanía obedeciendo, la armonía establecida por el gusto y el poder. Para difundir esa imagen, se producían grabados y estampas que reprodujeron las escenas y las hicieron circular. Grabadores como Silvestre y Chauveau sintetizaron en imágenes la memoria visual de los eventos. Esas estampas se distribuyeron y participaron en la construcción de la fama de Versalles fuera de sus muros. Dentro del propio palacio, la intimidad era una mezcla de ostentación y economía. La habitación del rey, aunque cuidadosamente arreglada, no era necesariamente un santuario aislado. Visitas, audiencias y ceremonias se sucedían y podían ser interrumpidas por asuntos de Estado. La cama real funcionaba como escenografía pública. El lecho se convierte en lugar de visibilidad, donde la proximidad física con el monarca se traduce en beneficio político. Los aposentos de las damas y caballeros no siempre gozaban de privacidad. A menudo compartían dependencias y dependían del favor para mejorar condiciones. Luis de la Vallière, por ejemplo, al ocupar un lugar en la intimidad real, representaba cómo los vínculos personales podían traducirse en influencia social. La moda y la etiqueta se combinan con una disciplina simbólica más amplia. Decretos sobre tejidos y formas no son solo caprichos estéticos. Remiten a una política de control de recursos y de distinción social. Hacer visible quién tiene derecho a determinados lujos contribuye a fijar jerarquías. Además, los gestos rituales, desde la posición en la mesa hasta la forma de saludar en las antecámaras, son enseñanzas prácticas de un orden que aspira a ser totalizante. El palacio enseña a comportarse al mundo. Hacia el final de ese período de fiestas, el balance político es claro. La mezcla de arte, poder y espectáculo funciona. Luis XIV se consolida no solo como gobernante, sino como figura central de un imaginario que será reproducido y ampliado. Las esculturas efímeras, las máquinas imposibles y los escenarios ardientes se convierten en símbolos de una monarquía que utiliza la representación como técnica de gobierno. En el plano simbólico, la quema de Alsina,
La presencia musical de Lully y la polémica en torno a Molière articulan una narrativa donde el rey sostiene la tolerancia creativa hasta el punto en que ésta no choque demasiado con los pilares del orden establecido. El legado de aquellos días de barro y festejo continuará transformando el lugar. Versalles no se congelará como un momento, seguirá creciendo. Las operaciones que se iniciaron en 1664 anuncian una mutación. Los jardines trazados por Lenôtre se convertirán en geometrías definitivas. Las ampliaciones arquitectónicas consolidarán la idea de una residencia que no es solo hogar, sino capital simbólica. Hacia 1682, menos de 20 años después, la corte se trasladará de manera más permanente a Versalles. Lo que empezó como un pabellón de caza habrá devenido en un centro neurálgico del poder absoluto. Vivir dentro del Palacio de Versalles en 1664 era, en suma, vivir en una escena en construcción. Una coreografía de obreros y cortesanos, de humedades y telas de lujo, de comidas que eran espectáculo y de noches iluminadas por artificios. Era experimentar la doble naturaleza de un lugar que a la vez funcionaba como taller y como teatro. Para los que ocupaban sus estancias, cada día ofrecía la promesa y la exigencia de participar en una representación cuyo resultado no estaba asegurado. La grandeza proyectada dependía de la habilidad para combinar recursos reales con la potencia de la imaginación. Cuando cierres los ojos, quizá recuerdes la imagen de la madera crepitando en la noche, la música de Lully, elevándose sobre el humo de los fuegos artificiales, la multitud conteniendo el aliento, mientras el palacio efímero arde, y el rey, en el centro, mira la escena como quien supervisa una lección sobre el mundo. Esa lección era, y sigue siendo, un testimonio de cómo la arquitectura, la cerámica humana de la corte y el rito pueden forjar una forma de gobierno. No solo gobernar la tierra y los impuestos, sino el sentido mismo de lo que significa pertenecer a una sociedad regida por la magnificencia del trono. Si quieres ver más reconstrucciones como esta, visitar nuestra playlist sobre palacios e historias similares y descargar la guía con mapas y fuentes en la descripción, hazlo ahora y cuéntanos en los comentarios cuál detalle de Versalles te sorprendió más. ¿El olor a albañilería entre las telas, la teatralidad de los banquetes o la audacia de las máquinas escénicas? Tu respuesta ayuda a que sigamos trayendo el pasado a la vida.